Un anciano vestido con harapos, cargando una vieja bolsa negra. Cruzó la puerta del restaurante más exclusivo de Madrid, mientras empresarios y políticos cenaban entre copas de vino y lámparas de cristal. Las miradas de desprecio aparecieron de inmediato, y algunos comenzaron a reír antes de que pronunciara una sola palabra. Pero el silencio cayó sobre todo el salón cuando señaló a una mujer en silla de ruedas y dijo con absoluta serenidad: «Dame de comer durante una semana y salvaré a tu esposa». Las carcajadas resonaron por la sala. Su marido, uno de los hombres más ricos de España, creyó estar frente a un mendigo delirante. Sin embargo, nadie imaginaba que aquel anciano ocultaba un pasado extraordinario y un secreto capaz de derrumbar una fortuna construida sobre mentiras y traiciones. Lo que parecía una locura terminaría destapando una conspiración familiar, que había condenado a una mujer inocente a vivir prisionera de una silla de ruedas. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia. La noche había descendido sobre Madrid, envuelta en una luz dorada que hacía brillar los viejos balcones de la Plaza Mayor. Las terrazas comenzaban a vaciarse, mientras el aroma del café recién servido se mezclaba con el perfume húmedo del otoño. A pocos pasos de allí, el elegante restaurante La Casa del Laurel recibía a los hombres y mujeres más influyentes de la ciudad. Bajo enormes lámparas de cristal, las copas de Rioja tintineaban suavemente, y los camareros avanzaban con pasos silenciosos entre platos de jamón ibérico y delicadas tapas. Un violinista que interpretaba una melodía melancólica que parecía acariciar el aire sin interrumpir las conversaciones. Junto al gran ventanal se encontraba Javier Navarro, uno de los empresarios más poderosos del país. Vestía un traje impecable y observaba distraído el reflejo de las luces sobre el cristal. Frente a él permanecía Isabel, su esposa, cubierta por una manta ligera, sobre una silla de ruedas que se había convertido en su compañera inseparable. Desde hacía casi 3 años, ella apenas probaba la comida. Miraba las calles iluminadas de Madrid mientras las parejas paseaban lentamente por la plaza, tomadas de la mano, como si pertenecieran a un mundo del que ya no formaba parte. En sus ojos había una tristeza serena, una resignación nacida después de demasiados hospitales, demasiadas promesas incumplidas y demasiadas sé por qué. La vida había cambiado tan deprisa. Todo parecía seguir el orden perfecto de una noche cualquiera, hasta que las puertas del restaurante se abrieron lentamente. Un anciano de barba gris, abrigo desgastado, y una vieja bolsa negra apoyada sobre el hombro entró caminando con una serenidad difícil de explicar. Sus zapatos estaban rotos, su ropa llevaba las huellas de muchos inviernos dormidos en la calle, y el cansancio marcaba cada arruga de su rostro. Sin embargo, sus ojos conservaban una dignidad que ningún abandono había conseguido apagar. Las conversaciones fueron apagándose una tras otra. Algunos clientes desviaron la mirada con desprecio. Otros sonrieron con ironía. Una señora dejó lentamente su copa sobre la mesa, mientras un hombre murmuraba que alguien debía llamar a seguridad. El gerente caminó hacia el recién llegado acompañado por 2 guardias. «Señor, este establecimiento es privado. Debe retirarse inmediatamente». El anciano permaneció inmóvil durante unos segundos. Después recorrió el salón con la mirada, hasta detenerse en la mesa, donde estaban Javier e Isabel. Respiró profundamente y avanzó un paso más. Los guardias intentaron sujetarlo, pero él levantó una mano con tranquilidad. «Solo necesito hablar 1 minuto con ese caballero». Javier levantó la vista con evidente molestia. «¿Quién dejó entrar a este hombre?». El gerente inclinó respetuosamente la cabeza. «Lo sacaremos enseguida, señor Navarro». Pero el anciano habló antes de que nadie pudiera moverlo. «No he venido a pedir dinero». La frase hizo que varios clientes dejaran los cubiertos sobre la mesa. El violinista dejó de tocar. El silencio comenzó a extenderse por todo el restaurante. «Solo quiero hacer una propuesta». Javier dejó escapar una sonrisa fría. «¿Una propuesta?». El viejo asintió con calma. «Denme comida caliente durante una semana,
y yo devolveré la salud a su esposa. Durante un instante el tiempo pareció detenerse. Después llegaron las carcajadas. Algunos clientes se cubrieron la boca para reír. Otros levantaron sus copas entre murmullos burlones. Incluso un joven camarero tuvo que girarse para ocultar una sonrisa. Javier se puso de pie lentamente. ¿Sabes cuántos especialistas han intentado curarla? Hemos recorrido hospitales de Barcelona, Berlín y Zúrich. Hemos gastado millones de euros buscando una respuesta. El anciano sostuvo su mirada sin bajar los ojos. Lo sé. Entonces sabes que nadie ha podido ayudarla. El viejo respondió, con una serenidad, que desarmó por un instante el ambiente. Porque han buscado en el lugar equivocado. Las risas fueron apagándose poco a poco. Isabel observaba al desconocido con una extraña inquietud en el corazón. Había algo en aquella voz grave y pausada que le resultaba sorprendentemente familiar, aunque no podía recordar de dónde. El anciano dio un paso más. Su esposa no está condenada a permanecer en esa silla. Javier apretó los puños. Basta, sáquenlo de aquí. Los guardias avanzaron decididos, pero antes de que pudieran tocarlo, el viejo dirigió una última mirada hacia Isabel. Sus ojos recorrieron apenas unos segundos sus manos, el color ligeramente azulado de sus uñas y el leve temblor de sus labios. Entonces habló con una calma absoluta. Ella no está paralizada. El restaurante entero quedó en silencio. Hasta el sonido del violín había desaparecido. Y entonces, con una voz firme que hizo estremecer a todos los presentes, añadió: «La están envenenando poco a poco». Al fondo del salón, un hombre elegantemente vestido dejó caer su copa de vino sobre el suelo de mármol. El cristal se hizo añicos. Era el doctor Ricardo Salazar. Y por primera vez en muchos años, su rostro había perdido todo el color. La noticia cayó sobre el restaurante como una tormenta inesperada. Nadie volvió a reír después de escuchar aquellas palabras. El doctor Ricardo Salazar permanecía inmóvil junto a su mesa mientras el vino derramado avanzaba lentamente sobre el mármol blanco. Durante un breve instante, sus ojos se cruzaron con los del anciano y una sombra de inquietud atravesó su rostro antes de desaparecer tras una sonrisa forzada. Isabel tampoco podía apartar mirada de aquel desconocido. Sentía el corazón acelerado y, al mismo tiempo, una extraña paz imposible de explicar, como si aquella voz hubiera permanecido dormida durante años en algún rincón olvidado de su memoria. Javier, en cambio, luchaba contra la vergüenza y la ira. Sentía que toda la atención del restaurante estaba puesta sobre él y deseaba terminar cuanto antes aquella incómoda escena. Sin embargo, Isabel tomó suavemente la mano de su esposo. «Déjalo hablar un momento más». Aquellas palabras sorprendieron incluso a Javier. Hacía muchos meses que ella apenas mostraba interés por nada. Ver aquella pequeña chispa de esperanza en sus ojos hizo que dudara por primera vez. El anciano se acercó despacio a la silla de ruedas. No pidió permiso para observarla. Se limitó a mirar sus manos, la piel pálida de sus dedos y la ligera coloración azulada alrededor de las uñas. Después dirigió la vista hacia sus tobillos y se llenó unos segundos completamente inmóvil. Finalmente preguntó con absoluta serenidad: «Cada mañana despierta con un sabor metálico en la boca, ¿verdad?» Isabel abrió los ojos con asombro. Nadie conocía aquel detalle, ni siquiera Javier. Con la voz apenas audible respondió: «Sí, desde hace mucho tiempo». El anciano asintió lentamente. Después preguntó si el cansancio aumentaba al caer la tarde, si algunas noches despertaba con dificultad para respirar, y si sentía una extraña debilidad después de tomar la medicación. Isabel volvió a responder afirmativamente mientras el desconcierto comenzaba a extenderse por todo el salón. Ricardo dio un paso al frente intentando recuperar el control. «Son preguntas sin fundamento. Cualquier paciente puede presentar esos síntomas», pero el viejo pareció no escucharlo. Miró directamente a Javier y habló con una tranquilidad que contrastaba con la tensión del ambiente. «Su esposa no necesita otro hospital. Necesita dejar de tomar una medicina que la está apagando lentamente.
El empresario sintió un escalofrío imposible de explicar. Había recorrido media Europa buscando una respuesta. Había consultado a especialistas de prestigio internacional. Sin embargo, aquel hombre vestido con ropa vieja acababa de describir síntomas que ningún médico había mencionado jamás. Tras un largo silencio, Javier tomó una decisión inesperada. Invitó al anciano a subir a su automóvil para acompañarlos hasta la residencia familiar en La Moraleja. Durante el trayecto, apenas hablaron. Las luces de Madrid desfilaban lentamente tras las ventanillas mientras el cielo se cubría de estrellas. El anciano observaba las avenidas iluminadas con una expresión tranquila, como si aquellos barrios elegantes le resultaran extrañamente conocidos. Poco después, el vehículo atravesó la gran reja de hierro de la residencia Navarro. La mansión se levantaba entre jardines de olivos, cipreses y fuentes de piedra iluminadas por pequeñas farolas antiguas. Todo respiraba lujo y silencio. En el ala oeste de la casa permanecía encendida una única lámpara. Allí vivía don Emilio Navarro, el anciano patriarca de la familia, que desde hacía años apenas abandonaba sus habitaciones debido a sus problemas de salud. Nadie imaginaba que detrás de aquella aparente fragilidad se escondían secretos capaces de cambiar el destino de todos. Al entrar en la habitación de Isabel, el desconocido pidió que nadie hablara durante unos minutos. Se acercó lentamente a la cama, tomó una pequeña linterna del escritorio y examinó las pupilas de la mujer. Después observó su respiración y apoyó 2 dedos sobre su muñeca para contar el pulso. Finalmente dirigió la mirada hacia una bandeja donde descansaban varios frascos perfectamente alineados. Uno de ellos llamó inmediatamente su atención. Lo sostuvo entre las manos durante varios segundos mientras leía la etiqueta en silencio. Después levantó la vista. Mañana comenzaremos de verdad. Hizo una breve pausa antes de continuar. Pero antes deberán suspender este medicamento durante 3 días. Ricardo perdió el color del rostro. Nadie pareció advertirlo, excepto el anciano. Aquella misma noche, cuando la mansión quedó sumida en el silencio y todos creían que dormía, el doctor Ricardo Salazar se encerró en su despacho. Sacó lentamente su teléfono móvil y marcó un número que nunca aparecía registrado bajo ningún nombre. Esperó unos segundos. Cuando una voz respondió al otro lado de la línea, habló en un susurro cargado de miedo. Si ella empieza a recuperarse, todo habrá terminado para nosotros. El tercer amanecer llegó envuelto por una ligera niebla que cubría los jardines de La Moraleja. Desde la ventana de su habitación, Isabel contemplaba los olivos balancearse lentamente bajo el viento mientras el sonido lejano de las campanas de una iglesia anunciaba el comienzo de un nuevo día. Hacía mucho tiempo que no despertaba con una sensación tan extraña de tranquilidad. Por primera vez en años, el desagradable sabor metálico había desaparecido de su boca. Para cualquier otra persona habría sido un detalle insignificante, pero para ella representaba un pequeño milagro. El anciano entró en la habitación acompañado únicamente por don Mateo, el viejo mayordomo que empezaba a mirarlo con un respeto silencioso. No llevaba maletín, ni instrumentos médicos, ni medicamentos, solo una expresión serena y la paciencia de quien había dedicado toda una vida a escuchar el lenguaje del cuerpo humano. Pidió a Isabel que cerrara los ojos. Respiró profundamente y apoyó una mano sobre su rodilla. Luego habló con voz tranquila. No piense en caminar, solo imagine que mueve los dedos del pie. Isabel obedeció. Durante unos segundos, no ocurrió absolutamente nada. El silencio llenó la habitación. Javier observaba desde la puerta con el corazón dividido entre la esperanza y el miedo a volver a sufrir una decepción. El anciano permanecía inmóvil. No apartaba la vista del pie derecho. Entonces sucedió. El dedo más pequeño tembló apenas un instante. Fue un movimiento casi imperceptible, tan pequeño que cualquiera habría pensado que era una ilusión. Pero el viejo sonrió. Don Mateo dejó escapar una exclamación ahogada. Javier abrió los ojos con incredulidad. E Isabel comenzó a llorar. Intentó repetir el movimiento una vez más. Esta vez 2 dedos respondieron lentamente. Una lágrima cayó sobre la manta que cubría sus piernas.
Lo he sentido. Susurró con la voz quebrada. He sentido el frío del aire. Javier corrió hasta ella y tomó sus manos entre las suyas, sin poder contener la emoción. Durante 3 años había visto apagarse poco a poco a la mujer que amaba. Ahora contemplaba un destello de vida que ninguna especie había logrado despertar. El anciano permaneció en silencio. Miraba la escena con una mezcla de alegría y melancolía difícil de describir. Durante unos segundos creyó reconocer en los ojos de Isabel la misma mirada que había visto tantas veces muchos años atrás. La de Carmen. Sacudió lentamente la cabeza para apartar aquel recuerdo y pidió que Isabel descansara. Mientras todos celebraban aquel pequeño avance, Ricardo observaba desde tal pasillo con el rostro completamente pálido. Sus manos temblaban. Comprendía que el tiempo empezaba a agotarse. Aquella misma tarde, un mensajero entregó un sobre cerrado, dirigido personalmente a Javier Navarro. El empresario lo abrió en su despacho. Dentro encontró viejos recortes de periódico, fotografías amarillentas y una copia de un expediente judicial. Todos hablaban del mismo hombre, el doctor Alejandro Herrera, el prestigioso cirujano que había sido acusado de provocar la muerte de una paciente durante una operación y que desapareció poco después, perdiendo su carrera, su prestigio y todo aquello que había construido. Javier volvió a mirar la fotografía. Era el mismo anciano que en ese instante paseaba lentamente por el jardín acompañado por Isabel. La duda volvió a instalarse en su corazón. ¿Era realmente un hombre bueno que había sufrido una enorme injusticia? ¿O estaba permitiendo que un criminal entrara en la vida de su familia? Sin darse cuenta de que alguien lo observaba desde la oscuridad del corredor, cerró lentamente el expediente. Y mientras el sol desaparecía sobre los tejados de Madrid, una nueva sombra comenzaba a extenderse otra vez sobre la casa de los Navarro. La tarde caía lentamente sobre Madrid y una luz anaranjada atravesaba los grandes ventanales de la mansión Navarro. El jardín permanecía en silencio, acompañado únicamente por el canto lejano de algunos pájaros que regresaban a los árboles, mientras el viento hacía balancear las ramas de los viejos olivos. Isabel descansaba junto a la ventana, todavía emocionada por el leve movimiento de sus pies, aquel pequeño milagro que había cambiado por completo su manera de mirar el futuro. Alejandro caminaba despacio por el pasillo, sosteniendo una pequeña caja de madera que había protegido durante muchos años entre sus escasas pertenencias. Sus manos temblaban ligeramente. Aquel objeto había sobrevivido al paso del tiempo, a la pobreza y a las interminables noches durmiendo bajo los puentes de Madrid. Al entrar en la habitación, encontró a Isabel contemplando el cielo. Sin decir una palabra, abrió la caja. Dentro descansaba un pequeño medallón de plata desgastado por los años. La joven lo observó con curiosidad. Alejandro lo abrió lentamente. En su interior aparecía una antigua fotografía donde una mujer sonreía mientras sostenía a un bebé envuelto en una manta blanca. Isabel sintió un extraño vacío en el pecho. Sin saber por qué, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. El anciano habló con una voz serena, que apenas rompía el silencio de la habitación. Tu madre llevaba siempre este medallón. Nadie dijo una palabra. Isabel tomó la joya entre sus dedos y la acercó lentamente a su rostro. De pronto, una melodía comenzó a despertar en algún rincón olvidado de su memoria. Sin darse cuenta, empezó a tararearla muy despacio. Era una canción sencilla, casi infantil. Alejandro cerró los ojos de inmediato. Su respiración pareció detenerse durante un instante. Aquella canción solo había sido cantada por una persona en el mundo. Carmen, la mujer que había amado durante toda su vida. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas del anciano. Isabel dejó de cantar. Miró sorprendida a Alejandro. No sé por qué conozco esa melodía. El viejo respiró profundamente antes de responder. Porque alguien la cantaba para ti cuando eras muy pequeña. La joven sintió que un recuerdo intentaba abrirse paso entre la oscuridad. Una habitación bañada por la luz del sol, unas manos cálidas acariciando su cabello, y una voz dulce pronunciando su nombre.
parecían regresar desde un pasado imposible de alcanzar. Su corazón comenzó a latir. Alejandro tomó de nuevo el medallón y lo dejó suavemente sobre la palma de Isabel. Entonces habló con una emoción imposible de ocultar. Hace muchos años perdí a mi esposa y también perdí a mi hija. Pasé más de una década buscándola por toda España sin dejar de creer que algún día volvería a encontrarla. Isabel permanecía inmóvil. Cada palabra parecía despertar imágenes borrosas escondidas desde la infancia. El anciano levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Creo que esa hija eres tú. El silencio se hizo absoluto. Solo el antiguo reloj del pasillo seguía marcando los segundos. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Isabel sin que pudiera detenerlas. Quería creer aquellas palabras, pero toda su vida había sido construida sobre una historia completamente distinta. En ese preciso instante, la puerta principal de la mansión se abrió con violencia. El sonido de varios pasos apresurados rompió la calma de la casa. Un grupo de agentes de policía entró acompañado por un funcionario judicial. Javier salió rápidamente de su despacho sin comprender lo que estaba ocurriendo. El oficial mostró un documento. Existe una orden pendiente contra el doctor Alejandro Herrera por un antiguo proceso judicial. Debe acompañarnos inmediatamente. Don Mateo intentó intervenir, pero fue apartado con respeto. Isabel levantó la voz por primera vez en muchos meses. No se lo lleven. Alejandro sonrió con una tranquilidad inesperada. Se acercó lentamente a la silla de ruedas y tomó con suavidad la mano de la joven. No tengas miedo. La verdad siempre encuentra el camino para regresar. Los agentes colocaron las esposas sobre sus muñecas. Mientras abandonaba lentamente la casa, Alejandro volvió la cabeza una última vez. Sus ojos se cruzaron con los de Isabel. Y aunque ninguno de los dos volvió a decir una palabra, ambos sintieron que un vínculo invisible acababa de nacer entre ellos. Desde una ventana del piso superior, Ricardo Salazar contempló toda la escena. Por primera vez en muchos años sonrió con alivio. Creía que el mayor peligro acababa de desaparecer. No imaginaba que aquel arresto sería, precisamente, el comienzo del fin de todos sus secretos. La lluvia comenzó a caer sobre Madrid durante la madrugada. Las gotas golpeaban lentamente los cristales de la mansión Navarro, mientras el viento hacía crujir las ramas de los cipreses del jardín. Dentro de la casa nadie podía dormir. Javier permanecía solo en su despacho, observando una y otra vez el viejo expediente del doctor Alejandro Herrera. Sobre las mesas descansaban también los resultados del laboratorio que habían llegado pocas horas antes. Sus manos temblaban al leer aquellas palabras. El medicamento administrado a Isabel durante años contenía una sustancia neurotóxica capaz de debilitar progresivamente el sistema nervioso. El empresario cerró los ojos. Todo aquello significaba que el anciano había dicho la verdad desde el primer momento. Sin perder un segundo bajó las escaleras buscando a Ricardo Salazar. Lo encontró en la biblioteca, sentado junto a la chimenea con una taza de café entre las manos. «Explícame esto». Javier dejó el informe sobre la mesa. Ricardo lo leyó en silencio. Por primera vez perdió la serenidad. Intentó justificar el tratamiento, hablando de diagnósticos complejos y reacciones poco frecuentes, pero sus palabras ya no convencían a nadie. En ese instante, apareció don Mateo acompañado por 2 agentes de policía. El viejo mayordomo llevaba un pequeño teléfono móvil entre las manos. Con voz pausada pidió permiso para reproducir una grabación. En la habitación comenzó a escucharse una conversación registrada días antes. La voz de Ricardo era perfectamente reconocible. Decía si Isabel recuperaba la movilidad, todo habría ya terminado, y que aquella misma noche todo debía parecer un accidente. El silencio se hizo insoportable. Javier miró fijamente al médico. No hacía falta preguntar nada más. Ricardo comprendió que todo se derrumbaba. Retrocedió varios pasos mientras buscaba una salida. Entonces una voz grave resonó desde la escalera principal. Era don Emilio Navarro. Con absoluta tranquilidad descendió apoyándose en su bastón. Su mirada no mostraba miedo, sino un cansancio antiguo que parecía arrastrar desde hacía demasiados años.
Miró a Javier durante unos segundos antes de hablar. Ya es suficiente. La verdad ha llegado demasiado lejos. Ricardo bajó la cabeza. El anciano empresario confesó que muchos años atrás había manipulado documentos y voluntades familiares para controlar una inmensa herencia. Catalina, la verdadera madre de Isabel y esposa de Alejandro Herrera, había sido el mayor obstáculo para sus planes. Y más tarde Isabel también. Mantenerla enferma era la única forma de impedir que recuperara sus recuerdos y reclamara aquello que por derecho le pertenecía. Javier sintió que el mundo desaparecía bajo sus pies. Toda su vida había confiado ciegamente en su padre. Todo cuanto había construido parecía levantado sobre una mentira. Con lágrimas en los ojos dio un paso al frente. Prefiero perder mi apellido antes que perder mi conciencia. Don Emilio guardó silencio. Los agentes comenzaron a avanzar. Fue entonces cuando Ricardo aprovechó la confusión. Dio media vuelta y echó a correr por el largo pasillo de la mansión. Don Mateo lanzó un grito de alarma. Javier salió tras él mientras los policías aceleraban el paso. Al llegar a la habitación de Isabel descubrieron que el médico no buscaba acercarse a la joven. Su objetivo era la pequeña mesa donde aún permanecían los últimos frascos del tratamiento. Con las manos temblorosas intentó alcanzarlos. Sabía que, si aquellas pruebas desaparecían, todavía podría ocultar parte de la verdad. Durante un instante interminable, sus dedos estuvieron a punto de tocar el vidrio. En ese mismo segundo, Javier se lanzó sobre él. Ambos chocaron con violencia. La mesa se sacudió, y el tiempo pareció detenerse, mientras el destino de toda la familia quedaba suspendido en el aire. El estruendo del golpe rompió el silencio de la mansión. Javier y Ricardo cayeron al suelo, mientras la pequeña mesa se deslizaba sobre el mármol. Uno de los frascos se hizo añicos. Otro rodó lentamente, hasta quedar oculto bajo la cama de Isabel. Los agentes irrumpieron en la habitación y redujeron a Ricardo antes de que pudiera recuperarlo. Don Mateo se inclinó y recogió con cuidado el último frasco intacto. Aquella pequeña botella contenía la prueba que durante años había permanecido escondida. Javier observaba al médico sin poder creer que hubiera confiado en él la vida de su esposa. Ricardo dejó de resistirse. Con la voz rota confesó que había mantenido enferma a Isabel por orden de don Emilio Navarro. Admitió haber falsificado informes médicos y administrado sustancias destinadas a debilitar lentamente su sistema nervioso para impedir que reclamara la herencia de su verdadera madre. Cada palabra hacía caer una mentira construida durante años. En el pasillo apareció don Emilio. Ya no tenía la firmeza de otros tiempos. Miró a su hijo en silencio y no intentó defenderse cuando los agentes colocaron las esposas sobre sus muñecas. Comprendió demasiado tarde que ningún poder puede comprar la verdad para siempre. Horas después, Alejandro Herrera recuperó definitivamente la libertad. Las nuevas pruebas demostraban que el proceso en su contra había sido construido sobre documentos manipulados y falsos testimonios. Cuando regresó a la mansión, Isabel sintió que el miedo desaparecía por primera vez en mucho tiempo. El anciano se acercó y le tendió las manos. Ella miró la silla de ruedas durante unos segundos, respiró hondo. Apoyó los pies sobre el suelo. Sus piernas temblaban. Javier quiso ayudarla, pero Isabel negó con suavidad. Quería dar aquel paso por sí misma. Miró a Alejandro. En sus ojos encontró la fuerza que había perdido durante años. Entonces avanzó. Un paso, después otro, y otro más. Las lágrimas llenaron la habitación. Alejandro la abrazó con emoción mientras susurraba. Nunca dejé de buscarte, y nunca perdí la esperanza de volver a encontrarte. Javier bajó la cabeza y pidió perdón por haber juzgado al anciano por su apariencia y por no haber escuchado sus palabras. Alejandro lo abrazó sin rencor. Había aprendido que el perdón sana heridas que el tiempo nunca consigue borrar. 6 meses después, Madrid celebraba una noticia distinta. La Fundación Carmen Herrera abrió sus puertas para atender gratuitamente a quienes no podían pagar un tratamiento.
Alejandro volvió a vestir una bata blanca. Don Mateo recibía a los pacientes con una sonrisa. Javier sostenía el proyecto con orgullo. E Isabel caminaba cada mañana por los jardines, acompañando a quienes llegaban buscando esperanza. Una tarde de otoño regresaron al restaurante, donde todo había comenzado. Las mismas lámparas iluminaban el salón, pero esta vez nadie se burló del anciano que un día había entrado con una vieja bolsa negra al hombro. Todos se levantaron para aplaudir, mientras Alejandro avanzaba junto a su hija y a Javier. El viejo dejó la bolsa junto a su silla. Nunca quiso desprenderse de ella. Le recordaba que la dignidad no depende del dinero, sino de la bondad con la que uno enfrenta la vida. Y mientras las luces de Madrid se encendían al caer la tarde, una familia por fin reunida demostraba que la verdad siempre encuentra el camino de regreso y que el amor de un padre puede vencer incluso a los años, al dolor y a la injusticia. Al llegar al final de esta historia, queda la sensación de que algunas heridas tardan muchos años en cerrar, pero nunca es demasiado tarde para que la verdad encuentre el camino de regreso. En aquella vieja mansión, no solo cambió el destino de una familia, sino también el corazón de quienes aprendieron que la compasión puede ser más poderosa que el orgullo y que una sola persona, incluso cuando parece haberlo perdido todo, todavía puede devolver la esperanza a los demás. Personalmente, creo que las historias que más permanecen en la memoria son aquellas que nos recuerdan que el amor sincero nunca deja de buscar a quienes ama. Si esta historia ha tocado su corazón, me encantará leer su opinión. Escriba un 1 en los comentarios si le ha gustado, o un 0 si cree que podría mejorar o desea compartir alguna reflexión. Quizá la mayor enseñanza sea que la bondad ofrecida sin esperar nada a cambio puede cambiar un destino entero. Todos merecemos una segunda oportunidad, una familia que nos abrace y un lugar donde sentirnos queridos, porque la verdadera riqueza nunca está en el dinero ni en el poder, sino en las personas que permanecen a nuestro lado cuando todo parece perdido. La felicidad suele llegar cuando dejamos de vivir solo para nosotros mismos y empezamos a aliviar el dolor de otros. Igual que una pequeña luz permanece encendida junto a una ventana en la noche, un gesto sencillo de generosidad puede guiar a alguien a través de la oscuridad más profunda. Esta es una historia adaptada, creada para inspirar y transmitir valores humanos, aunque muchas de sus emociones puedan recordarnos situaciones reales de la vida. Le invito a dedicar unos instantes a pensar en las personas que ama y en las oportunidades que aún quedan por ofrecer o por pedir perdón. Y si este relato le ha acompañado hasta el final y ha dejado una huella en su corazón, será un placer volver a encontrarnos en una próxima historia para seguir compartiendo esperanza, memoria y humanidad.